continuación Noticias Ahora con Ana Rosina Troncoso y Patricia Pimentel. Hola, muy buenas tardes, tengan todos y bienvenidos a esta entrega de Noticias Ahora. Como cada mediodía les acompañamos Patricia Pimentel y Ana Rosina Troncoso. Vamos a iniciar de inmediato, previo a los titulares, a pasar a Domínguez Brito, que está poniendo allí en la Suprema Corte de Justicia, en la segunda sala penal, en el caso que se le sigue a Félix Bautista. Es impotencia, en muchos casos son miles las razones, pero la verdad es que sí, la verdad es que nosotros vivimos esa situación, lo cual nos hace frágiles, nos hace débiles. Esta acusación en este caso no es tan fácil para cada uno de nosotros. El personal para procesarla todavía es mucho más difícil por las características, por las condiciones, por las mismas coyunturas. Ser fiscal, y usted también lo fue, sabe que no es nada fácil. A nadie le gusta meter preso a nadie, a nadie. Ningún fiscal, no es verdad que eso es un gusto, no es verdad que eso es un placer. Uno vive situaciones difíciles. No nunca olvido una vez en una funeraria, dando un pésame, donde a un señor yo le di la mano, y ese señor me dejó la mano, única vez en mi vida, me dejó la mano tendida. Cuando fui a investigar qué era, precisamente llamé a alguien que hoy es juez de la Suprema Corte de Justicia, el magistrado François. ¿Tú recuerdas este caso? ¿De qué se trata? Y él me decía, magistrado, fue aquel joven que fue apuñaleado. Ese que me dejó la mano era el papá del imputado. Era una gente que tenía mucho dinero, mucho poder, y él entendió que la justicia nunca podía llegar a él. Y a mí mismo, me decía el magistrado Soto, me tocó ir a buscarlo detenido y apresarlo. Ni para él ni para mí esto fue un gusto. Ser fiscal no es necesariamente una situación difícil. En materia de corrupción, honorable magistrado, en estos casos también es difícil. Recuerdo en el Congreso varios congresistas que personalmente, siendo Procurador General de la República, me tocó a mí apresarlos o perseguirlos. Y agradezco a Dios que al final terminó muy claro donde cada quien tenía que jugar su rol. Ahora en la Procuraduría nosotros vivimos unos casos que personalmente nunca lo había sentido ni sufrido. Hay 8 fiscales que personalmente yo he tenido que pedir prisión contra ellos. Ahora hay 2 fiscales en el caso de ICANN, fiscales de carrera. Tenemos 6 fiscales con medidas de coerción. Eso nunca habíamos vivido esa situación. ¿Por qué? Dinero. Buscar dinero. Todo este proceso va caminando de lado a cuál es el rol del Ministerio Público. Aquella vez fuimos Procurador General de la República y recuerdo que 4 exministros o secretarios de Estado fueron imputados. En el plan Renove, 4 secretarios de Estado del anterior gobierno, y los invernaderos, se repartieron los invernaderos. Aquí se vendieron indultos. Pero nunca antes en una nación se vendieron indultos. Si yo les digo a usted, honorable magistrado, que recientemente el caso de la Liga Municipal Dominicana, que habían elementos suficientes por razones de constitucionalidad de uno de los articulados, tampoco hubo una decisión. No hubo decisión en Renove, no hubo decisión en los invernaderos, no hubo decisión en los indultos, no hubo decisión ahora en la Liga Municipal Dominicana, no ha habido decisión en el caso de bienes nacionales, que lamentablemente tampoco. Hay 5 o 6 casos de los ayuntamientos, como el caso de Cabarete, donde nosotros... Objeción, señoría. La objeción es, señoría, porque yo participé directamente en 2 de esos procesos.
en el de la Liga Municipal y en el de Bienes Nacionales. Y es falso de que no hubo decisión. Hubieron 2 decisiones descargando a esos imputados. Entonces eso es mentira y al tribunal no se le puede venir a mentir. Por eso estoy argumentando. Esa es una versión. La otra es que usted determinó bajo cuáles condiciones habría de producir revolución y se ha abierto una nueva exposición. Ese es un discurso de otra naturaleza para otro modo. Este tribunal está apoderado de una acusación y esta es una audiencia preliminar. A él no le corresponde ese discurso para la prensa. Magistrado, usted no puede permitir que el Procurador General venga aquí a soltar la puntería. Señores, perdón. Si bien es cierto, el tribunal estableció un orden, un calendario para la ponencia, yo pienso que si el Procurador General de la República quiere manifestar lo que él entiende sobre este caso, yo creo que es un derecho que le asiste. Yo creo, perdón, porque no han concluido. Perdón, es un derecho que le asiste. Obviamente, el tiempo que se está tomando un procurador es un tiempo que nosotros no vamos a ceder a la defensa. Sí le voy a pedir al señor procurador que por favor trate de ser puntual, porque aquí estamos discutiendo una acusación que ustedes presentaron. Y me gustaría que si usted va a hacer alguna referencia, se refiera a la acusación de manera puntual. Y que lo haga, magistrado, por favor, de manera lo más sucinta posible. Usted ha decidido lo que son. No, pero él tiene otro comentario. Otro tema, espere escuchar. Ok, de acuerdo, este es el momento permitido para hacerlo. Una de las cosas que mencionó el Procurador General de la República aquí ahora fue un caso de Cabaret. Y es bueno que yo diga ahora, porque con la prensa me despedazaron durante más de un mes por publicaciones que hizo y que se promovieron desde la Procuraduría General de la República en torno a mi persona, diciendo que yo manejaba la justicia de Puerto Plata en un caso en el que quisiera cuando la gente estaba así. Eso debe ser evidente y este es el momento para decirlo al público, a la gente está pagando al presidente del procurador, al procurador, a Sony Morales, una amistad de más de 30 años, usted sabe. Entonces este es el momento para que yo pueda decirle de frente que se equivocó conmigo, que abusó de mí, de su posición de procurador. De acuerdo, por favor. Yo creo que el imputado sí se puede intervenir en cualquier momento, pero yo pienso que podemos ir por favor hacerlo. Es que hay un procedimiento, magistrado. Si uno está... Por favor, lo que pasa es que el imputado, magistrado, tiene derecho al uso de la palabra en cualquier momento. Pero nunca interrumpir en medio de una frase. No, idea. no, magistrado. No, perdón. Que no te siempre hace, irresponsable. Yo quisiera que tú te quedaras aquí. Perdón. Quédate, no te vayas, Domingo Humberto, quédate aquí. ¿Sabe para qué? Para decirte que ha cometido un abuso de poder y una gran calumnia en mi contra. Y de manera irresponsable manda nota de prensa a los periódicos diciendo allá afuera lo que aquí no se discute. Quédate que yo te lo voy a decir. Irresponsable. Procurador, los imputados pueden intervenir en cualquier fase del proceso, eso está aquí, y ellos lo han reconocido. A los imputados yo no lo puedo limitar, a los abogados sí. No, a los imputados no lo puedo limitar, exceptuando que falta de respeto. Por favor. Yo pienso que esta audiencia, estos 2 meses que tenemos, han transcurrido de una manera ejemplar las 2 partes. Yo creo que al final de este proceso le estamos enviando un mal mensaje al país. Un mal mensaje al país. ¿Cómo va a ser que al final de un proceso que se ha manejado, perdónenme la molestia, de manera transparente, donde todas las partes han tenido el derecho, se pueda
tirar abajo todo lo que se ha hecho. Entonces, yo voy a apelar a la conciencia y a la prudencia de las dos partes. Aquí hay dos partes que representan intereses diferentes y cada uno tiene su razón. Ese error que nos toca a nosotros cuando nos retiremos a deliberar, de acuerdo a la Constitución, a nuestra conciencia, determinar quién tiene la razón, sin presión de nadie, ni de ustedes, ni de ustedes, ni de ustedes, ni de ustedes. La decisión que yo voy a tomar, la voy a tomar que mi conciencia, mi cabeza se acueste plácida en mi almohada, cual que sea. Entonces yo le voy a pedir, por favor, que sean prudentes. Vamos a permitir que el procurador se refiera de una forma breve y vaya concluyendo a la acusación. Nuestra intervención va a ser hija de la prudencia y apegada a la más estricta técnica jurídica. Nosotros tenemos la mayor deferencia hacia la figura del Procurador General de la República en una audiencia ante la Suprema Corte de Justicia. No es de cualquier procurador. Y aquí está el procurador que va a hablar. Ahora, apegado a la técnica estricta, también su discurso tiene que ser un discurso forense y tiene que ser un discurso que sea pertinente. La referencia a casos extraños, y usted ya le hizo la advertencia, refiérase a la acusación, genera la situación incómoda de que Marino Félix, conjuntamente conmigo, estuvo en alguno de esos casos, tenga que responder frente a una información errónea del procurador, o tiene la más dolorosa de que Pedro Balbuena tenga que dilucidar un asunto que en el momento en que él se viera con el procurador por razones de amistad que no tienen que ver con este proceso, se sentía en el deber de hacerlo. Entonces, magistrado, lo único que queremos pedir y solicitar es que en ese discurso del señor procurador las referencias sean sobre este caso concreto, porque esto es un caso, esto no es un lugar a donde él puede venir a hacer propaganda o a hacer discursos dirigidos a su posicionamiento público. Esto es muy serio y él tiene que respetar también la investidura de los demás miembros del Ministerio Público. Muy bien. Doctor, yo creo que es suficiente. La defensa de usted hace claro, no queremos hacer que ayer las declaraciones No le he dado la palabra, doctor. no tiene ningún problema. Óyeme bien, en que le den 5 horas al Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, para que en esta etapa del proceso, es decir, a casi 2 decenas de audiencias, el Procurador venga y se refiera precisamente a la contradicción de los argumentos. En fin, es su poder de tratarse. Eso ya el tribunal lo entendió y lo señaló. Esos argumentos que hemos planteado y no tenemos ningún problema, preocupe usted si va a hablar de derecho y de la contradicción jurídica que se habla. Un solo segundo. 5 horas de análisis jurídico. No le tomaré 5 segundos. Una vez más, la defensa tiene la piel y de la mano. Esa defensa por la que pidió el Procurador General de la República en esta audiencia. Muy bien. Son ellos los que van a montar. Muy bien, doctor, muy bien. Magistrado, Quiero que ustedes, magistrado, pero deben referirse el tiempo, 20 minutos. pero deben referirse a la acusación, magistrado. Pero también yo quiero, magistrado, que dejemos claro que existe una Constitución de la República que es la norma suprema en todos los procesos. Que la Constitución establece claramente en todos los articulados de manera transversal todo lo referente al sistema de justicia, a la búsqueda de la verdad, a la racionalidad. Establece claramente dentro de las definiciones del Ministerio Público, sobre todo del Procurador General, el lineamiento de la política criminal del Estado, y aquí estamos hablando de esto. Establece claramente
que ejerce la acción pública ante la sociedad y que sobre todo garantiza derechos fundamentales, promueve la resolución alternativa, protege a las víctimas y sobre todo el interés público. Yo apelo a la madurez, y por eso prefiero callar. Yo apelo a la madurez. Representante por mandato constitucional de la política criminal, nosotros estamos haciendo una introducción a la conclusión formal. Objeción, señor. Que son los minutos que usted entienda del lugar. Yo y nosotros y todo el mundo puede escuchar y respetar al otro, pero que no se le impida al Ministerio Público, que no se le impida al Procurador General de la República fijar la posición de política criminal de acuerdo con esta Constitución. Brevemente, ya yo hubiese terminado si es por razones de tiempo. Parece que no es por razones de tiempo. Parece que no quieren que yo diga lo que yo tengo que decir. Parece que sigue embriagado de poder o no sé de qué alguna persona. Yo solamente quiero humildemente, magistrado, representar a la sociedad y decir lo que se entiende en el Ministerio Público y los honorables abogados que me permitan, y a usted, honorable presidente, que me permitan, por favor, fijar la posición. Tiene que ser conforme a derecho, magistrado. Lo que invoca el Procurador General de la República de su rol de política criminal es absolutamente ajeno a las funciones que tienen que ver con la promoción de la acción penal pública. Con toda la deferencia que le repetimos al Procurador General de la República, este no es el escenario. Ese es un escenario absolutamente distinto. Esto es una acción penal pública. En que ese escenario lo crearon ellos, magistrado. Perdón, comenzaron a traer aquí con el de allá afuera. Magistrado. Entonces ese escenario lo creó la defensa. Si él entiende que ese es el rol que tiene que jugar aquí, está equivocado. Y es un irrespeto a la solemnidad de un proceso penal. Si él quiere hacer un estudio, una nota de prensa, un seminario o una discusión entre políticos, maravilloso, pero este no es el escenario para hacer un seminario sobre reforma de justicia o sobre pesos, contrapesos, frenos. Este es el escenario para referirse a una cosa muy grave, que es una acusación es una pretensión de llevar a juicio a una gente que quieren llevarlo ¿a dónde? A una cárcel. Entonces eso hay que hacerlo conforme a las reglas. El Procurador General de la República ni nadie está por encima de la ley ni por encima de la Constitución. Entonces nosotros no podemos tolerar que si a nosotros se nos ha aplicado de manera casi exegética todo aquello que sea en exigencia de nuestra defensa, que ahora todas las reglas del juego la pretenda de algún modo cambiar por la presencia del Procurador General de la República, oportunamente y con un fin que es extraño a este proceso. Yo quisiera reiterarle, magistrado, usted tiene todo el derecho a hacer uso de la palabra, pero tiene que referirse a lo que se ha discutido aquí. Tiene que referirse a la acusación, porque eso es lo que estamos debatiendo aquí. Estamos debatiendo el proceso de 7 imputados. Usted tiene que referirse a eso. Ni siquiera en 2 minutos Puedo permitirle, por favor, al procurador solamente inicié, magistrado, una introducción y yo no he podido ni siquiera hablar, porque cada palabra hay una introducción. Yo le decía al inicio que sí, que este es un caso, y le explicaba por qué era tan importante para nosotros. Le decía que sí, que este es un proceso que tiene más de 1 año de investigación, porque aquí estamos hablando de un proceso que se basa básicamente en la Constitución, y en la Constitución que señala el enriquecimiento ilícito como un tipo, como una acción, como una manifestación que duele y que lacera en materia de corrupción. Y cuando nosotros hablamos de lo que ha sucedido aquí en todo este proceso, yo tengo necesariamente que llamar la atención sobre los principios por los cuales estas acciones tipifican una acción penal. La tipificación penal es por un daño a la sociedad y a mí nadie puede coartarme el derecho de yo decir que el que mata a un ser humano
tiene una condena porque hay alguien que sufre, se le quitó la vida. Esa es la justificación. Yo no estoy fuera de lugar. Y eso lo hace todo abogado en un proceso. Aquí estamos en un proceso de corrupción administrativa, un proceso de enriquecimiento ilícito. Y hay manifestaciones que nosotros tenemos que indudablemente hacer las precisiones de lugar. Yo hace poco comenzaba a leer algo sobre precisamente la corrupción. Y había una frase que a mí me impactó enormemente, que decía: el corrupto se cree vencedor. Estas personas se pavonean para menospreciar a los otros. El corrupto no conoce la hermandad o la amistad, sino la complicidad y la enemistad. Y eso lo decía el Papa Francisco. Es como una red que captura solo los peces pequeños mientras los grandes se quedan en el mar. Yo tengo que decir, magistrado, que esto se trata de una investigación donde hay una triangulación financiera, donde hay todos los mecanismos del lugar para que con los fondos del pueblo yo mismo me adjudico los negocios prevaleciéndome de una función pública. Yo tengo que decir aquí, ante este tribunal, que esta acción requiere indudablemente de que todas las instituciones de la República Dominicana puedan asumir el rol. ¿Por qué? Yo hice referencia a otros casos y tenía que hacerlo, y nunca me voy a callar. ¿Por qué no me puedo callar? Porque aquí lo que está en juego es el futuro en este tipo de casos, donde se realizan estas triangulaciones y donde lamentablemente los fondos públicos sirven para que alguien o muchas personas puedan enriquecerse. Aquí lo que se probó, aquí lo que se investigó, cómo actores públicos, mediante designación y contratas o licitaciones no correctas, designaban, entregaban obras y a su vez por detrás ese dinero volvía a las personas que entregaban. Aquí lo que se está diciendo es si la confianza nacional se va a recuperar o no. Aquí lo que nosotros estamos hablando, magistrado, con esta historia de casos que nosotros hemos conocido, es precisamente cuál es el mensaje que se le va a dar al país. Yo decía así en una nota pública: o le decimos al Estado Dominicano, haga usted lo que quiera, o por el contrario no lo haga. Aquí la corrupción golpea. Si usted va a Seguridad Ciudadana y usted es juez, usted sabe perfectamente que aquí hay drogas en los barrios por los peajes de actores públicos como policías del SD. Aquí sabemos que si en materia de migración hay un fluido enorme, es por la corrupción. Si vamos a la crisis eléctrica, grandes contratos a base de sobornos. Si nosotros vamos a los hospitales, un médico se puede llevar algo y se muere la gente. ¿Por qué el procurador está aquí? Porque no es posible que el esfuerzo suyo, de cada uno de la gente que trabaja aquí, se quede en bolsillos para yo divertirme, andar en aviones, en helicópteros, en hoteles, tener 200, 500 apartamentos con mi esfuerzo. Aquí se ha probado, honorable magistrado, se ha probado una cantidad insuperable de bienes inmuebles, de compañías, de constructoras, de aviones, de miles de cosas que no se obtienen con simples salarios. Aquí se ha probado en cada uno de nosotros, en cada una de las exposiciones, que se tipifica claramente lo que es el lavado y los tipos penales que nosotros hemos hablado. Yo solamente estoy aquí brevemente en estos 15 minutos para llamar a la conciencia, magistrado, a la conciencia suya más que nadie, con quien compartí mucho tiempo de trabajo. La República Dominicana tiene un futuro, pero depende de nosotros. Hay que vivir en una esperanza de seguir fortaleciendo este país, y estos casos penales son los que nos van a permitir decir a nuestros hijos, a no tener vergüenza con nuestros hijos, con mi madre, con mi padre, con mis hermanos, de que las instituciones funcionaron. Yo simplemente quiero decirle, honorable magistrado, el Ministerio Público aquí probó
probó que lamentablemente los fondos que eran para niños huérfanos, para las escuelas, para la gente necesitada, como decía el Papa Francisco en una frase, ahora cuando oigo algunas acciones, se ha vuelto natural al punto de llegar a constituir un estado personal el flagelo de la corrupción. El corrupto o el que defiende la corrupción a veces ni siquiera se da cuenta. Es más, es como la persona que tiene mal aliento, que solo el que está al lado se da cuenta, si no se lo dice, nunca se da. Honorable magistrado, yo simplemente voy a concluir con una frase. Aquí el Ministerio Público ha jugado su rol. Y todos sabemos que ni en los casos anteriores de corrupción que yo he manifestado públicamente mi inconformidad con el sistema de justicia, siendo yo parte del mismo, porque lamentablemente la percepción de impunidad ha prevalecido aquí, y este caso, que es el último, el que rebosa la copa, donde nos va a decir a nosotros hacia dónde vamos y hacia dónde no vamos. Y yo digo y le he dicho a nuestros fiscales, a los que están aquí, a los que están en las calles, magistrados, es mil veces mejor morir de pie que vivir de rodillas. Le voy a pasar la palabra al magistrado Carlos Castillo para que lea formalmente las conclusiones, y esperamos y rogamos, reitero, magistrado, por nuestro país, no por usted ni por mí, por nuestro país, tiene que haber un límite, no es posible, no es personal, no es contra nadie, pero tiene que haber un límite, y es mejor, si no se puede morir de pie, que estar de rodillas ante lo que está mal hecho. Gracias, Honorable. No sé si era prudente un receso de 5 minutos. No, un poquito porque Algunas conclusiones de 65 páginas. Son solamente conclusiones, nada de argumentos. pero ustedes concluyeron que No relacionado. Magistrado, si me permiten. Magistrado, ustedes tienen que concluir sobre las excepciones y los incidentes que presentaron. No pueden hacer una conclusión, repetir la conclusión. De ninguna manera. Porque ustedes ya concluyeron. Refiérase a las conclusiones incidentales de las excepciones que presentó la defensa. Así lo haremos, honorables. Así lo haremos sin ningún comentario al margen para no irritar la sensibilidad de la defensa. Pero ciñéndonos a lo que usted nos ha dicho, honorable, nuestra conclusión. Si usted puede discriminar, si usted entiende que el tribunal debe hacer un receso de 5 minutos para usted discriminar cuáles son las conclusiones incidentales y cuáles son las conclusiones del tribunal puede hacer. Eso ya lo hemos hecho, honorable. Ya usted discriminó eso, ya ustedes discriminaron eso. Vamos a discriminar, Entonces hacemos un receso de 5 minutos. Bueno, vemos un receso que ha pedido el magistrado Moscoso Segarra en esta parte final, que se suponía que era la parte final de la exposición del Ministerio Público y que ha sido bastante incidentada, como hemos podido ver. Aquí ha hecho un receso de 5 minutos para que el Ministerio Público haga las precisiones para que en breve tiempo termine su exposición, que le habían concedido 4 horas inicialmente y luego se completaron con 1 hora y media que había pedido esta mañana, y hemos visto el desarrollo de este tiempo que se le ha otorgado al Ministerio Público. Por supuesto, la defensa también tendrá la misma cantidad de tiempo, pero vemos en este momento que hay bastante ruido. No puedo precisar lo que están diciendo, pero vamos a escuchar.
Bueno, se ha retirado de la sala la mayoría de la parte de las personas que están allí en esta audiencia, Patricia, y lo que pudimos apreciar, según nos dicen, estaban, parece que profiriendo algún tipo de algo contra el procurador Domínguez Brito, que en la parte final ya escuchamos cuáles han sido sus consideraciones. Bueno, justamente en ese tramo de la presentación incidentada y accidentada, como tú dijiste, del Procurador General de la República, cuando ya la barra de la Procuraduría se disponía a presentar sus conclusiones y argumentó que tenía un fardo de conclusiones de unas 65 páginas, es entonces cuando el magistrado Moscoso Segarra decide conceder estos 5 minutos de receso para que ellos discriminen, fue el término que utilizó, o seleccionen o pasen por el sedazo cuáles entienden que son las conclusiones que tienen que ver con este tramo de los alegatos o de la presentación del Procurador General de la República, no así con todo lo que anteriormente ya se había hecho, porque ya ellos habían presentado sus conclusiones. Exactamente, vamos a puntualizar algunas de las cosas que expuso Domínguez Brito en esta parte final de la audiencia. Había dicho que no es fácil, inició con eso, que no es fácil meter preso a alguien, entonces empezó a relatar una serie de casos que él mismo había solicitado prisión para fiscales que habían cometido indelicadezas y otro tipo de actos, y que para él y para todos, y citó incluso al magistrado que preside esta corte, de que él sabía, ya que había tenido amplia experiencia, que no es fácil esto, pero que si están ahí es por el bien de todo, el bien del Ministerio Público. Vamos a hacer entonces contacto con la doctora Laura Acosta, también parte involucrada en este caso que se sigue al senador por San Juan de la Maguana, Félix Bautista, para que nos diga su parecer sobre la ponencia del Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito. Buenas tardes. Buenas tardes, Laura, vía Skype. Gracias por recibirnos. ¿Tuviste la oportunidad de escuchar la participación del Procurador y qué te ha parecido? Bueno, en realidad lo que he hecho una introducción de las razones que motivaron esa acusación, lo que pude oír de la intervención del magistrado Procurador General de la República, al parecer respondiendo a un requerimiento que ha hecho la propia defensa del imputado principal de este proceso, que había dicho que el magistrado no subía el mismo estrado personalmente. Bueno, pues lo ha hecho en el día de hoy. Al parecer él será el que concluya con los debates por parte del Ministerio Público, y que para eso es para el que ha subido, para motivar la solicitud de auto de apertura a juicio en contra de los imputados de este caso. Laura, en tu opinión, ¿ha sido un error que el magistrado Domínguez Brito se haya presentado esta parte final de la exposición del Ministerio Público en contra del senador Félix Bautista? ¿No se habría expuesto demasiado el procurador en esta circunstancia, en este escenario? No, yo creo que el procurador tiene derecho, cualquier Ministerio Público titular tiene derecho a subir estrado a defender la causa que entienda. En este caso, para la Procuraduría General de la República, esto es un caso contra la corrupción que es emblemático y del cual tiene mucho interés la opinión pública, y no veo incorrecto que él haya decidido subir él personalmente a defender su acusación y a apoyar al Ministerio Público que ha trabajado durante todo el proceso de investigación y hasta ahora. A veces es necesario por parte del Ministerio Público titular este tipo de respaldo a su personal que ha recibido los embates de la defensa durante todo el proceso. A mí me parece correcto. Laura, lo que no podemos negar es que la presencia del procurador creó ronchas en el escenario, en la sala de audiencias. Establece el código procesal el hecho de que sea tantas veces interrumpido por la barra de la defensa como sucedió, aunque el magistrado Moscoso Segarra en un momento tuvo que llamar al orden. Bueno, mira, el Código Procesal Penal no regula cada paso de la audiencia. La audiencia se regula bajo la policía de audiencia del juez que la preside. Pero sí, este tipo de debates álgidos y a veces virulentos se producen de manera constante en todas las audiencias, sin importar que se trate de un proceso de esta envergadura como de cualquier otro proceso simple. Los abogados tratamos de intervenir y de interrumpir constantemente. Corresponde al juez de llamar al orden a los abogados que intervienen. Lo que sí es evidente que siempre la
barra de la defensa de los imputados alegaba que el magistrado procurador no subía a él personalmente, entonces ahora que sube como que no, como tú dices, le causan bronca. Entonces yo no entiendo, son complacidos con una acusación sustentada y no les gusta, son complacidos con que el procurador sube y tampoco les gusta. Bueno, yo espero que tampoco les gusta que lo manden a juicio de fondo. Bueno, de hecho, uno de los momentos más acalorados de la participación del Procurador General fue justamente cuando intervino el imputado Félix Bautista y supongo que habrás escuchado las palabras que le habría proferido. Sin embargo, el magistrado Moscoso Segarra se mantuvo firme, haciéndole saber al Procurador General de la República que él no podía coartar las intervenciones del imputado cuantas veces tuviera la intención de hacerlo, así el imputado le haya llamado irresponsable al Procurador General de la República, entre otras cosas. Bueno, el imputado se defiende y habla, interviene y dice lo que piensa y siente. Recuerden que él es el imputado y que está tratando de defenderse de una acusación bastante contundente. Ciertamente, como dijo el magistrado Moscoso Segarra, los imputados tienen derecho a intervenir en todo momento durante el proceso. Lo correcto es que soliciten permiso para intervenir con la finalidad de que sea ordenada su intervención. Sin embargo, el imputado puede decir lo que sienta y yo generalmente prefiero que cuando me toca hacer defensa técnica de el tribunal para contener eso, porque a pesar de que, como dices, los imputados pueden continuamente defenderse, pero pudo llegar a un causa mayor, a un problema mayor. Yo no creo que el magistrado Moscoso Segarra vaya a permitir que la sangre llegue al río. Yo creo que es normal que el imputado que se siente agredido se defienda. Si comete un exabrupto, le corresponderá al juez llamarlo a capítulo. Y yo personalmente confío mucho en la mesura y la forma respetuosa en la que de manera constante siempre se ha manejado el Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, que nunca ha cedido a pasiones, no importa cuántos insultos hayan proferido en su contra. De modo que entiendo que en todo caso no creo que el Procurador General de la República sucumba a cualquier provocación por parte de la defensa. Sí, esperemos que así sea. Laura, finalmente, ya en cuanto al procedimiento, inmediatamente se regrese de este receso y se discriminen los considerandos de las conclusiones de la parte de la Procuraduría Fiscal en cuanto al procedimiento, ¿qué continúa después en el proceso? Entiendo que estamos en el proceso de cierre de debate, porque no he podido darle seguimiento constante a todas las audiencias, porque yo también tengo mi propia audiencia. Entiendo que estamos en el cierre de los debates, es decir, que corresponde ahora hablar al Ministerio Público en sus conclusiones y luego corresponderá replicar a la defensa y tal vez le den una nueva vez la palabra al Ministerio Público para cerrar con una intervención por parte de los diputados, que son quienes tienen la última palabra. Concluido eso, se declararán cerrados los debates y el magistrado probablemente se retirará a deliberar para emitir una sentencia, y es muy probable, dada la complejidad del expediente, que el magistrado fije una nueva fecha para dictar esa audiencia, porque no creo que vaya a retirarse a deliberar y permanecer y en pocas horas tomar esta decisión. De modo que yo creo que una vez se declaren cerrados los debates, él se retirará y dirá una próxima fecha para la lectura de la decisión. Bueno, muchísimas gracias a Laura Costa, siempre presta a colaborar con mi compañera Yarilis Calcaño, para que nos cuente del ambiente que se vive en estos momentos, estos 5 minutos de receso. Buenas tardes, y efectivamente estamos desde las afueras de la segunda sala en materia penal de la Suprema Corte de Justicia, donde ha retornado la calma luego que se caldearan los ánimos dentro de la sala de audiencia.